¿Qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo programa de Pasos a Cristo. Esta es nuestra entrega número 5, donde vamos a estar hablando acerca de la consagración. En esta pequeña serie de 13 capítulos, por la gracia de Dios vamos a estar presentando 13 capítulos, hablando acerca de cómo venir a Cristo y cómo permanecer en Cristo. ¿Sí? Esta serie llamada Pasos a Cristo, ustedes pueden encontrar un resumen de lo mismo que estamos presentando aquí en nuestra página en internet infonom.com.ar. Infonom.com.ar, entran allí, van a encontrar un corazón rojo en el menú. Cuando dan clic al corazón van a ver ahí dos enlaces. Uno de esos enlaces dice cómo venir a Cristo y el otro enlace dice cómo permanecer en Cristo. Esto tiene que ver con la salvación y con el proceso de la santidad. Así que pueden visitar nuestra página en internet. Le mandamos un saludo a todos aquellos que nos escuchan a través de la radio, porque sabemos que este programa sale a través de la radio, y también hay personas que nos ven a través de YouTube. Así que un saludo para todos. Recuerden, aquellos que nos escuchan, que pueden ver estos programas nuevamente en nuestro canal de YouTube, que es Infonom, y se pueden descargar también todos estos programas de nuestra página en internet en formato MP3. Así que, bueno, para los que no me conocen, mi nombre es Emanuel Vallejos y me acompaña mi esposa Maritza López. ¿Qué tal, Maritza? ¿Cómo estás? Hola, saludos. Sí, estamos aquí, ¿verdad? En el quinto paso, que es la consagración. Esperemos que sea de su agrado y que sea para bendición. Muy bien, entonces hoy nos toca hablar acerca de la consagración. Ya hemos hablado acerca del arrepentimiento verdadero, hemos hablado acerca de la condición del hombre, hemos hablado sobre el amor de Dios que se ha manifestado a través de su palabra, a través de la creación, a través de Cristo. Y hoy nos toca hablar acerca de la entrega. Por eso el título del programa de hoy es La entrega total. Y como bien lo decía Mari, eso tiene que ver con la consagración. ¿Qué significa entregarnos completamente a Dios? ¿Qué significa entregar nuestro corazón a Dios? Y vamos a arrancar con un pasaje bíblico que se encuentra en Jeremías capítulo 29, versículo 13, que nos dice lo siguiente: Me buscaréis y me hallaréis cuando me buscaréis de todo vuestro corazón. Este primer pasaje nos habla acerca de una entrega total. En este texto se nos habla de que no podemos entregar nuestra vida a Dios. Dios no puede cambiar nuestro corazón de manera parcial, sino que tiene que hacerlo de manera completa. Vamos a suponer que nosotros tenemos nuestra prenda de vestir, nuestra camisa, nuestra remera la tenemos sucia con una mancha. Y entonces vamos ingenuamente pensando que podemos limpiar solamente esa mancha. Entonces ponemos esa parte de la ropa debajo del agua, le echamos jabón, la refregamos, la lavamos, todo, parece que la mancha salió, pero después queda una aureola alrededor de esa parte que hemos lavado. Es decir, no sirve lavar una prenda de vestir de manera parcial, porque al final la mancha queda peor. Es decir, el ser humano no puede consagrarse a Dios a menos que lo haga de manera completa. Nosotros tenemos que poner la prenda completamente a lavar, para que se lave de manera completa, no de manera parcial. De la misma manera nosotros tenemos que entregar nuestro corazón a Dios de manera completo. ¿Por qué? Porque no hay nada bueno en nosotros. Lo estuvimos hablando en los programas anteriores donde mencionábamos que es falsa la idea que sostiene que el ser humano tiene algunas cosas buenas y algunas cosas malas y que simplemente tiene que desarrollar las cosas buenas. Ese es un engaño de Satanás. No hay nada bueno en el ser humano. Si hay alguna cosa buena, ha sido fruto del Espíritu Santo, es decir, el Espíritu de Dios que obró en nuestros corazones para hacer un bien a nuestra familia, para hacer una ayuda a nuestros semejantes, pero no hay nada bueno que surja del corazón humano. Del corazón humano, decía Cristo, surgen los homicidios, las mentiras, etcétera, las blasfemias. Entonces, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos entregar nuestro corazón a Dios de manera completa. La Biblia describe la condición del hombre de la siguiente manera. En Efesios capítulo 2, versículo 1, dice que estamos muertos en las transgresiones y pecados. También Isaías capítulo 1, versículos 5 y 6 dice: la cabeza toda está ya enferma, el corazón todo desfallecido, no queda ya en él cosa sana. O sea, para describir la condición del ser humano se nos habla acerca de la enfermedad y de la muerte. Y en 2 de Timoteo capítulo 2, versículo 26, dice que nosotros hemos sido apresados por Satanás para hacer su voluntad. O sea que estamos enfermos, estamos muertos, estamos cautivos. Y para que Dios pueda liberarnos, para que Dios pueda sanarnos, resucitarnos de esa muerte espiritual en que estamos, necesitamos entregar nuestra vida de manera completa.
para que Dios pueda obrar una restauración total, porque no podemos entregarnos a Dios a menos que lo hagamos de manera completa. Ahora, Dios, que nos ha creado como seres racionales, apela a nuestra razón y a nuestra inteligencia para tratar de llegar a un acuerdo con nosotros. Dios no espera de nosotros una sumisión irracional, una sumisión ciega, una confianza ciega en Él, sino que Él dialoga con nosotros. Si nosotros vamos, por ejemplo, a Isaías capítulo 1, versículo 18, dice: venid pues y argullamos juntos. Es decir, Dios se pone a argumentar con nosotros y nos dice, ¿no? Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Pero al mismo tiempo en Isaías 1 nos pide que dejemos de hacer el mal y que comencemos a hacer el bien. Es decir, que abandonemos aquellas cosas que nos separan de Dios. Cuando la Biblia habla acerca de una entrega total, de una entrega completa, no está hablando acerca de, por ejemplo, si estamos trabajando en un lugar, dejar el trabajo, si tenemos nuestra familia, abandonar nuestra familia, o cosas por el estilo, o dedicarnos a la vida monástica, o algo así. Sino que cuando Dios nos pide que le entreguemos el corazón completo, se refiere a que le entreguemos todas aquellas cosas que nos separan de Él, que estemos dispuestos a abandonar todo aquello que es un estorbo para nuestra relación con Dios. El Salvador dice en Lucas capítulo 14, versículo 33, así pues cada uno de vosotros que no renuncia a todo cuanto posee, no puede ser mi discípulo. La entrega total, o buscar a Dios de todo nuestro corazón, significa renunciar a todo aquello que poseemos. Pero cuando dice renunciar a todo lo que poseemos, no significa lo que mencionábamos recién, ¿no? Bueno, dejamos todo y nos vamos a una montaña a vivir solos, ¿no? Para empezar una nueva vida. No, obviamente tenemos nuestra familia, nuestro trabajo, nuestras responsabilidades. No tenemos que abandonar eso. Lo que tenemos que abandonar son aquellas cosas que nos separan de Dios. Son aquellas cosas que sabemos que son un estorbo para nuestra relación con Dios. Y cuando entregamos todo eso, recién ahí podemos hacer una entrega total de la voluntad hacia Dios. Mari, ¿quisieras hacer algún comentario al respecto? Sí, yo quería abundar en el tema de todo corazón, ¿no? De todo corazón tenemos que entregarnos a esa oración sincera con Dios. Tenemos que buscarlo diariamente. Ya pasamos por ese proceso de que nos arrepentimos, aunque eso es un proceso diario, nos arrepentimos, confesamos nuestros pecados, pero es importante esa consagración. ¿Cómo se logra eso? Eso se logra teniendo una relación diaria con Dios. Tenemos que hablar con Dios diariamente para que Él nos revele, qué nos aleja de Él. Tenemos que orar diariamente, una oración sincera, no con formalismo, sino hablando con Él directamente. Padre mío, ayúdame. Levantarte, leer su palabra, confiar en Él, establecer una relación con Él, porque venimos de un mundo alejados de Cristo y no estamos acostumbrados a estar consagrados. Así que eso es un proceso, pero tenemos que ir alimentando esa vida espiritual. No podemos sentarnos, esperar a que sea el día que nos reunimos con nuestra congregación y a ver qué nos dicen allí. De esa manera no te vas a acercar a Dios, de esa manera no te va a poder revelar qué nos aleja de Él. Es una relación diaria, es esa oración no precipitada. Debemos ir directamente a Él, leer su palabra, aunque al principio tú no la entiendas mucho, pero con oración, diariamente leyendo. Si vas en el carro escuchando himnos o escuchando la Biblia en audio. Hay muchas maneras de consagrarnos diariamente, pero tenemos que tomar esa decisión, ¿verdad? Tenemos que decir, ok, me voy a consagrar a Dios. ¿Qué tengo que hacer? Bueno, empiezas poco a poco con himnos, orando, pero tienes que buscarlo diariamente y le vas pidiendo, Padre, por favor ayúdame. ¿Por qué es importante esa consagración? Bueno, porque hemos pasado el proceso de arrepentimiento y no tenemos una vida que la dirija a Cristo y tenemos que pedirle a Dios que dirija nuestra vida. ¿Para qué? Bueno, pues que queremos caminar con el Señor, queremos crecer espiritualmente, para que Dios obre en nosotros y así entonces disfrutar de las promesas de Cristo. Así es, Mari, pero ¿qué podría llegar a pasar si nosotros no hacemos una entrega completa, una entrega total, como dice la Sagrada Escritura, ¿no? Cuando busquemos a Dios, pero de todo el corazón. Si no hacemos eso, lo que puede llegar a pasar es que empecemos una vida de formalismo, una vida en la cual nosotros, por nuestro propio esfuerzo,
no por el amor a Cristo, sino por nuestro propio esfuerzo, tratamos de corregir exteriormente todos los aspectos negativos de nuestra vida. Todo ese esfuerzo que hagamos va a ser inútil, va a ser una gravosa carga, una pesada tarea que nos va a traer solamente sufrimiento a nosotros y a todos los que nos rodean. Vamos a tener una vida de formalismo como la de los escribas y fariseos, que eran por fuera sepulcros blanqueados, pero por dentro estaban llenos de muerte y de cosas podridas. ¿Por qué? Porque en realidad no habían entregado su corazón a Dios, simplemente habían cambiado exteriormente los aspectos visibles de la religión. Dios no quiere eso para nosotros. Dios quiere que entreguemos nuestro corazón para que Él nos dé un corazón nuevo, conforme a su voluntad. Él va a darnos nuevos deseos, un nuevo propósito, una nueva vida, un nuevo corazón. Pero tenemos que entregarle el que tenemos ahora. Tenemos que hacer una entrega total. Ahora, nosotros podemos llegar a pensar que esta demanda de parte de Dios es irracional o que es muy exagerada. ¿Será que es mucho lo que Dios nos pide? El Dios que creó el universo, que nos creó perfectos, que después nosotros pecamos, después caímos, nos separamos de Dios, ahora este Dios nos pide que entreguemos todo nuestro corazón. ¿Será que esta demanda es demasiado excesiva? Hagámonos esta pregunta: ¿qué estuvo dispuesto a entregar Dios por nosotros? ¿Qué estuvo dispuesto a entregar Cristo por nosotros? Dios entregó todo lo que tenía. Todo lo que tenía Dios era un solo hijo. Si bien Él había creado a millares de ángeles, nos creó a nosotros, creó una gran cantidad de mundos, y todo lo que existe fue creado por Dios, solamente Dios tenía un hijo, solamente uno que compartía con Él su naturaleza, que compartía su gloria, que era por medio de quien había creado todas las cosas, y Dios estuvo dispuesto a entregar a su propio hijo. Todo lo que tenía, todo el cielo fue vaciado en un solo don. ¿Y qué estuvo dispuesto a entregar Cristo? Bueno, Él estuvo dispuesto a venir aquí, a hacerse hombre, vivir una vida de perfecta obediencia y morir por nosotros. Imagínense si en este plan de salvación Dios estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, Cristo estuvo dispuesto a negarse a sí mismo, ¿cómo nosotros no vamos a estar dispuestos cuando el plan es en nuestro favor y es para salvarnos a nosotros, a entregarnos también y negarnos a nosotros mismos y luchar contra el yo y poder entregar nuestra voluntad y nuestro corazón a aquel que estuvo dispuesto a entregarse por nosotros? Por supuesto, debemos estar dispuestos también a entregar nuestra vida y nuestra voluntad a Dios. Dice Isaías capítulo 53, versículo 12, con los transgresores fue contado y Él mismo llevó el pecado de muchos y por los transgresores intercedió. O sea, Cristo fue contado con los pecadores, Cristo fue hecho pecado para que nosotros podamos tener vida eterna. ¿Y qué entregamos cuando entregamos nuestro corazón? ¿Qué entregamos cuando entregamos todo a Él? ¿Acaso entregamos algo bueno? ¿Acaso le estamos dando algo que realmente sirve? No, estamos entregándole justamente lo que nos perjudica, todo aquello que nos separa de Dios. Y mucha gente no está dispuesta a hacerlo porque ciertas cosas que le perjudican y que lo separan de Dios producen ciertos placeres pasajeros, cierta complacencia propia, y por lo cual consideran de que Dios, muchas veces, consideran que Dios es un Dios egoísta que no permite el goce de sus criaturas, y nada más lejos que la realidad. Dios quiere que nosotros podamos experimentar el gozo más sublime, que es tener a Cristo en el corazón y tener una vida feliz aquí en esta tierra y la vida eterna cuando Él restaure todas las cosas. Y las cosas que nos prohíbe y que nos pide que entreguemos y que abandonemos son aquellas cosas que nos pueden dar un placer pasajero, pero que nos traen desgracia, muerte y ruina posteriormente. Son justamente los engaños de Satanás que obviamente son endulzados con cierto goce pasajero, pero que después nos producen dolor y sufrimiento. Esas cosas son las que Dios nos quiere evitar. O sea que cuando Dios nos pide que entreguemos todas aquellas cosas que nos separan de Él, esas cosas no son para nuestro bien. Nos pide que entreguemos todos aquellos pecados, todos aquellos malos hábitos que nos separan de Él. Que entreguemos nuestro corazón, que entreguemos nuestra vida para que Él nos dé una vida nueva. Mari, ¿querés hacer alguna acotación al respecto? Sí, yo quería aportar, ¿verdad?, que es necesario que identificar lo que nos aleja, es necesario abandonar todo eso para poder llegar a una consagración con Dios. Ahora, mi debilidad no es tu debilidad, es algo bien personal y eso es algo que tenemos que descubrirlo a través de la oración, a través de conocer a Cristo. Al principio vamos a identificar unas cosas, luego más adelante, mientras vamos desarrollando esa vida espiritual, identificamos otras.
Así que no podemos criticar al hermano. Cada ser humano es distinto, la salvación es individual. Lo que me aleja a mí no te aleja a ti, así que esto es bien personal, pero sí tenemos que abandonar. Ahora, ¿qué abandonamos? Acuérdense que al principio, cuando te estás acercando a Cristo, estamos corrompidos. Y muchas veces la gente dice, pero ¿qué tiene de malo esto? ¿Qué tiene de malo aquello? Porque yo tengo que abandonar esto o lo otro. Pero más adelante, tú te vas dando cuenta que esas cosas que por más pequeñas que aparentan, sí nos alejan de Dios, nos alejan de esa espiritualidad que necesitamos. Si no nos acercamos a Dios, vamos otra vez a cometer el pecado, y el pecado que trae, pues angustia. Volvemos a Cristo angustiado, y Dios nos quiere gozosos de ser sus hijos, de impartir la luz. Así que es bien necesario esa relación diaria. Es diaria, hermanos. No podemos esperar a que alguien nos envíe un versículo. Debemos tomar el hábito de abrir la Biblia, de leer la palabra, de escuchar himnos, de que nos alegren el alma. Que no estemos escuchando cosas negativas constantemente, sino que escuchemos las promesas de Dios para que vivamos una vida gozosos con Él. Quería decir eso también. Es bien importante que nos dice en Primera de Juan 2:17, dice, y el mundo pasa y su concupiscencia, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Debemos estar conscientes de que tenemos que abandonar el mundo. No podemos estar con Dios y con el mundo, porque las tinieblas y la luz no pueden estar juntas. Y sí, todo lo que es del mundo nos aleja, aunque creamos que no, sí nos aleja. Así que le pidamos a Dios, ¿verdad?, que nos ayude a identificarlo, porque es necesaria esa consagración para tener una vida plena en Cristo Jesús. Así es, Mari, y realmente cuando nosotros entregamos nuestra voluntad a Dios y entregamos nuestro corazón a Dios, no vamos a estar preguntando cuál es la menor medida que tenemos que hacer, cuáles son las menores cosas que demanda Dios. No, vamos a estar dispuestos a entregar todo, es decir, ¿qué es lo que a Dios le agrada? Esto, entonces vamos a andar por ahí. ¿Qué es lo que a Dios le desagrada? Esto, bueno, entonces nosotros vamos a dejar eso. ¿Por qué? Porque ya hemos visto que Dios nos ama. Por más que no entendamos por qué Dios nos prohíbe o nos permite ciertas o cuáles cosas, o nos pide que hagamos ciertas cosas, ya sabemos que Dios nos ama, porque Dios ya nos ha librado de la esclavitud del pecado. Cuando entregamos nuestro corazón a Dios contemplando a Cristo, que dio todo por nosotros, no andamos preguntando cuál es la menor medida de nuestra obediencia. Estamos dispuestos a obedecer 100%, porque sabemos que ese es el camino mejor para nosotros, que todo lo que Dios dice es vida para nosotros, que toda su palabra es nuestro alimento. Le vamos a buscar cada día. No vamos a estar esforzándonos, sino que va a salir de nuestro propio corazón, porque Dios va a implantar en nuestro propio corazón el deseo de buscarle. Él va a implantar esa necesidad. Él nos va a dar el querer y el hacer por su buena voluntad. Cuando nosotros llegamos a Cristo, nosotros no tenemos ni el querer ni el hacer. Lo único que tenemos es nuestra voluntad, nuestra capacidad de decidir. Pero no tenemos ni el querer ni el hacer. Pero cuando nosotros decidimos entregar nuestra vida a Él y estamos dispuestos a dejarlo todo por Él para ser su discípulo, entonces Dios pone en nosotros el querer y el hacer por su buena voluntad. Y mucha gente se pregunta, ¿no?, cuando llega a esta instancia, ¿cómo haré para entregar mi corazón a Dios? ¿Cómo se hace? ¿Cuál es la manera práctica de hacerlo? ¿No? Y viene a la mente todos nuestros antiguos fracasos, nuestras promesas rotas, las veces que nosotros hemos caído en el pasado y que hemos tropezado 20 veces con la misma piedra. Y todos esos fracasos nos inducen a pensar que nuestro sentimiento no es verdadero, no es sincero y que Dios no nos aceptará. Sin embargo, no tenemos que desesperar, tenemos que ir a Dios como estamos. Tenemos que ir a Dios así como estamos, con todas nuestras cargas, con todos nuestros pecados, y nosotros no podemos cambiar nuestro corazón, no podemos hacernos justos y santos, pero lo único que podemos hacer es decidir, hacer ejercicio de nuestro libre albedrío, de nuestra voluntad, que es lo único que tenemos, porque no tenemos poder para cambiarnos, pero podemos decidir entregar nuestra voluntad a Dios. Y a mí me vienen a la mente muchos casos en la Biblia de personas imposibilitadas, de personas que realmente estaban ahí abandonadas, ¿no?, por la enfermedad, por la angustia, por el pecado. Pero el caso quizá, que uno podría decir el más desesperado de todo, era el caso de los endemoniados. Porque
está bien, cualquier pecador ha perdido su dominio propio. Es decir, no puede dejar de lastimarse a sí mismo y de lastimar a otros. Pero el endemoniado ya ni siquiera podía controlar ni lo que hablaba, ni lo que decía. Sin embargo, ese endemoniado no estaba absolutamente perdido porque tenía todavía la capacidad y la voluntad de entregar su vida a Dios, de reconocer a Cristo y de pedir que Cristo lo salve. Y Cristo lo salvó. Cristo escuchó las oraciones silenciosas de los endemoniados. Cuando ellos querían orar, Satanás ponía otras palabras en su boca. Ellos ya no tenían control de sí mismos, pero en su mente no habían perdido la voluntad y el poder de decidir entregar su vida a Cristo. Y Cristo oyó esas oraciones silenciosas y respondió esas oraciones librando a esas personas que habían estado cautivas por Satanás y por el pecado. De la misma manera nosotros estamos igual. Nosotros no podemos cambiar nuestro corazón y hacernos santos y dejar de pecar, pero podemos decidir entregar nuestra voluntad a Dios. Si decidimos voluntariamente entregar nuestra voluntad a Dios y decidimos que Cristo va a ser nuestro Rey, y ustedes pueden hacerlo hoy mismo, postrarse delante de Dios de rodillas y confesar sus pecados delante de Dios y decidir entregar su vida a Cristo y confesar que Cristo es su Señor y su Salvador, confesarlo audiblemente delante de Dios, Él puede tomar el control de tu vida y poner en tu corazón el querer y el hacer por su buena voluntad. Él puede darte la fuerza que te falta y la voluntad que te falta para poder vencer el mal y vivir una vida en santidad, una vida nueva. Y no solamente eso, sino que también puede darte nuevos deseos y nuevos propósitos y un nuevo camino para que tu vida sea una vida de gozo completo, que tu vida tenga un propósito. Vas a saber para qué estás en esta tierra, cuál es tu misión, cuál es tu propósito y vas a tener una vida feliz. En medio de las angustias que podemos tener en este mundo, porque vivimos rodeados del mal y del pecado, podemos ser realmente felices por medio de Cristo, que le da propósito y sentido a nuestra vida, y una nueva vida realmente, una vida de obediencia a su ley y no ya una vida de obediencia al pecado y a nuestras inclinaciones. Por eso tenemos que entregarle todo nuestro corazón. Mari, ¿quisieras hacer alguna acotación? Estamos llegando al final del programa, si quisieras hacer algunos comentarios. Sí, yo quería añadir ahí, ¿verdad? Que todos tenemos al principio tenemos ese deseo de, cuando sentimos el Espíritu de Cristo que nos habla, el Espíritu de Dios que nos habla, tenemos ese deseo, pero que no se quede en deseo, que no nos dejemos llevar por el desánimo que Satanás nos va a poner en nuestro corazón diciendo, vas a fallar. Sí, vamos a fallar, pero tenemos una promesa, que tenemos un abogado que está ahí para ayudarnos, para defendernos. Ahora sí tenemos que poner de nuestra parte. No nos podemos sentar y decir, Dios me va a ayudar. Tenemos que poner de nuestra parte y cambiar poco a poco nuestra vida. ¿Cómo la cambiamos? Acercándonos a Él y pidiéndole a Dios constantemente que nos ayude. En Lucas 14:33 nos dice, así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Así que debemos desear, ¿verdad? ¿Por qué? Porque el tener una vida doble es lo que nos trae la angustia. Si le entregamos todo, vamos a estar confiados. Ahora, si llevamos una vida doble, todo el que lleva vida doble no es feliz. Tenemos que tomar la decisión y no quedarnos con esa esperanza, sí, yo quiero, y no decidirnos. Tenemos que decidirnos ahora. El momento es ahora de elegir a Cristo. Y aunque parezca difícil, no lo es, porque con Él todo se puede. Nosotros solos no podemos, con Cristo sí. Así que tomemos la decisión ahora, escuchemos himnos, escuchemos la Biblia, leamos un versículo y ustedes van a ver que poco a poco vamos poniendo, ¿verdad?, esos pasos que nos acercan a Cristo. Que Dios los ayude y que Dios nos ayude a todos nosotros, ¿verdad?, a tener una vida consagrada en Cristo Jesús. Muchas gracias, Mari, por habernos acompañado en este programa. Gracias a todos los hermanos que nos están mirando en YouTube y que nos están escuchando por la radio también. Nosotros somos como ese animalito que está con una trampa, ¿no?, en su pata, o con un anzuelo, o con una lastimadura, y que vienen personas a querer socorrernos, a querer sacarnos esa trampa, a querer limpiarnos las heridas o a querer ayudarnos, y nosotros por instinto escapamos, ¿no? Escapamos conformándonos a nuestra suerte. Estamos heridos, estamos lastimados, pero no queremos que nadie nos ayude. Así es el ser humano pecador.
El ser humano pecador no se quiere acercar a Dios para que Dios lo ayude. Pero si el velo se pudiera descorrer y él pudiera ver la batalla espiritual que hay alrededor, nosotros podríamos ver, hermanos, podríamos contemplar con nuestros ojos cómo Dios hace todo de su parte para poder sanar nuestra vida y darnos una nueva vida. No huyamos más de Dios que quiere sanarnos, que quiere curarnos, entreguemos nuestra vida a Él, confiemos en el médico de los médicos que puede restaurar no solamente los corazones y los espíritus, sino también los cuerpos de las personas que ahora están sufriendo bajo el yugo de la enfermedad, la muerte y el pecado. Así que hermanos, entreguémonos, consagrémonos a Dios. Este fue el capítulo número 5 de esta serie Pasos a Cristo. Por la gracia de Dios estaremos presentando 13 temas y todas aquellas personas que quieran recibir el apunte de este programa o de los anteriores, hoy hablamos acerca de la entrega total, de la consagración, pueden pedirlo al siguiente número de teléfono, al siguiente WhatsApp, más 549-343-5090-543. Reitero, más 549-343-5090-543. Y si quieren el resumen completo, el resumen más sintético de cómo venir a Cristo y cómo permanecer en Cristo, está en infonon.com.ar, en el corazoncito del menú, ustedes entran ahí al corazón y ahí tienen los dos enlaces de cómo venir a Cristo y cómo permanecer en Cristo. Muchas gracias por habernos acompañado, nos estaremos encontrando en la próxima semana, que Dios les bendiga, hasta la próxima.